Bienvenida y bienvenido a esta exploración del universo de las empresas cotizadas. Hola. Hoy nos sumergimos en qué significa realmente ser propietario de una acción, qué implica más allá de ver subir o bajar un gráfico en pantalla. Vamos a desgranar los derechos, las responsabilidades y, el funcionamiento interno de estas compañías. Exacto, porque ser accionista es en esencia ser copropietario, aunque sea claro de una parte minúscula, y el retorno de esa inversión depende directamente del desempeño de la empresa y de cómo lo valore el mercado, obviamente. No es lo mismo ser un accionista de referencia, con capacidad de influir, que un minoritario, Claro. cuya voz individual pesa poco, pero colectivamente, bueno, eso ya es otra historia, ¿eh? Muy bien, pues entremos en materia. Si alguien compra una acción, ¿qué derechos adquiere automáticamente? Más allá del evidente derecho a venderla, claro está. A ver, hay dos grandes paquetes, digamos. Los económicos son quizá los más conocidos. Sí, El derecho a recibir dividendos, si la empresa decide repartirlos, claro. importante eso. El derecho de suscripción preferente, si se emiten nuevas acciones, para no ver diluida tu participación. Y, bueno, la cuota de liquidación si la compañía se disuelve. Pero también están los políticos, que a veces como que se pasan un poco por alto, ¿no? Y son fundamentales, ¿eh? El principal es el derecho a la información. Sin saber qué pasa, es imposible tomar decisiones o defender tus intereses. Lógico. Luego, el derecho a asistir y votar en las juntas generales, que es el máximo órgano de decisión. Y no hay que olvidar la posibilidad de impugnar acuerdos si son perjudiciales o incluso exigir responsabilidades a los gestores si actúan mal. Mencionado el derecho de suscripción preferente. Ese es un mecanismo clave para proteger al inversor actual, ¿verdad? Totalmente. Su función es evitar que tu porcentaje de propiedad disminuya. Que no se diluya. Eso es, cuando la empresa busca más capital emitiendo nuevas acciones, te da prioridad para comprar esas nuevas acciones, en proporción a las que ya tienes. Y lo interesante es que ese derecho se puede negociar en bolsa. O sea, puedes usarlo, puedes venderlo si no quieres invertir más. Ah, mira, O incluso comprar más derechos para aumentar tu posición en la ampliación. qué flexible. ¿Sí? Aunque, ojo, la Junta puede decidir anularlo en casos concretos. Es como un activo en sí mismo, pero con fecha de caducidad, ¿eh? Hay que estar atento. Entendido. Y pensando en elegir dónde invertir, ¿qué hace especialmente atractiva una empresa cotizada frente a una que no lo está? La liquidez. Esa es la gran diferencia. Comprar o vender acciones en bolsa es, por lo general, rápido y sencillo, a través de un intermediario. Mm, Esta facilidad depende, claro, del tamaño de la empresa y del famoso free float. el free float, sí. La parte del capital en manos de pequeños inversores que realmente circulan en el mercado. A más free float, pues más agilidad para entrar y salir. Más allá de la facilidad para operar, ¿qué otras ventajas tiene la cotización? Dos muy importantes. La valoración continua. Tienes un precio de referencia casi al minuto, podríamos decir. Sí, eso es verdad. Y la transparencia. Las cotizadas están obligadas a publicar toda la información relevante que pueda afectar a su precio, y todo bajo la supervisión de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El regulador. Exacto. Eso da una visibilidad que, bueno, no existe en las empresas no cotizadas. Suena lógico. Pero la bolsa también tiene sus sombras, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos inherentes? Bueno, el principal es que la rentabilidad no está garantizada. Nunca lo está. Claro. El rendimiento pasado no predice el futuro, y el precio de una acción no depende solo de si la empresa va bien o mal. Factores macroeconómicos, tipos de interés, la confianza del mercado, todo influye. A veces, empresas con beneficios récord ven caer su cotización. Pasa. Sí, pasa. Y no hay que olvidar que las acciones no tienen vencimiento. Si quieres recuperar tu dinero, tienes que encontrar un comprador en el mercado. No hay otra. Vayamos al centro neurálgico, la Junta General de Accionistas, el foro donde en teoría todos los dueños tienen voz. ¿Qué se cuece realmente ahí? Pues ahí se toman las decisiones estratégicas y de control más importantes. A ver, aprobar las cuentas anuales, decidir sobre el reparto de dividendos, Lo básico. valorar la gestión del Consejo de Administración, autorizar ampliaciones o reducciones de capital, modificar las reglas del juego, o sea, los estatutos. También nombrar o cesar a consejeros y auditores y dar luz verde a operaciones de gran calado como fusiones o ventas de activos clave. Casi nada. Se habla de juntas ordinarias y extraordinarias. ¿Es una simple cuestión de calendario o hay más? Básicamente es calendario. La ordinaria es la anual obligatoria, en los primeros 6 meses del año. Se centra en aprobar cuentas y gestión. Vale. Cualquier otra es extraordinaria.
Se convoca para asuntos específicos que surgen durante el año. ¿Y cómo se entera uno? La convocatoria suele publicarse con un mes de antelación, principalmente en la web de la empresa y en la de la CNMV. Además, la entidad donde tengas las acciones depositadas también te tiene que avisar. Y, antes de esa junta, ¿qué recibe el accionista para poder votar con conocimiento de causa? ¿Qué papeles llegan? Llega toda la documentación relevante. El orden del día detallado, las propuestas de acuerdo completas, los informes que la justifican, también cómo votar a distancia o delegar el voto, y si hay nombramientos, pues los perfiles de los candidatos. Es clave revisarlo todo bien, ¿eh? Fundamental, sí. Además, se puede pedir información adicional hasta unos días antes de la junta. Hay un plazo. Bien, llega el día de la junta. ¿Quién puede ir? ¿Hay barreras de entrada? Necesito un mínimo de acciones. Pueden asistir todos los que tuvieran acciones registradas a su nombre unos días antes. Se necesita la tarjeta de asistencia. Algunas empresas ponen un mínimo de acciones, sí, pero la ley limita cuánto pueden exigir, no puede ser muy alto. Ah, bien. Y siempre existe la opción de agruparse con otros pequeños accionistas para alcanzar ese mínimo si lo hubiera. Y cada vez más se permite la asistencia telemática, claro. ¿Y si no se puede asistir? ¿Se pierde la oportunidad de influir? Para nada. Se puede votar por correo o por medios electrónicos. Las instrucciones vienen en la convocatoria. O también se puede delegar el voto en otra persona. Puede ser otro accionista o incluso un miembro del consejo. Aquí hay un punto crítico, ¿no? La delegación. Sí. Mucho cuidado. Si delegas sin dar instrucciones claras de voto, especialmente si delegas en el presidente o en el propio consejo, ¿Qué pasa? pues lo normal es que tu voto se sume automáticamente a las propuestas de la propia dirección. Es como darles un cheque en blanco. Ahí quería llegar. O sea que delegar sin más puede ser contraproducente si no estás de acuerdo con la gestión. Exacto. Por eso, si delegas, es crucial dar instrucciones precisas sobre cada punto del orden del día. O, bueno, elegir a alguien de confianza que sepas cómo va a votar. Delegar sin más, pensando, que alguien vote por mí, a menudo significa votar a favor de lo que propone el consejo. Hay que ser consciente de eso. Esto nos lleva a la pregunta del millón para el pequeño inversor. ¿Sirve de algo mi voto o mi asistencia si soy minoritario? ¿Realmente pinto algo? Sin duda alguna. Primero, es ejercer tu derecho como propietario. Es tu empresa en parte. Vale. Segundo, aunque los grandes accionistas dominen, la ausencia total de los minoritarios envía una señal de desinterés, de pasividad. Y tercero, y muy importante, la ley protege a las minorías. Con un 3% del capital, por ejemplo, se pueden proponer puntos en el orden del día o alternativas a las propuestas del Consejo. Un 3%, que se puede alcanzar agrupándose. Correcto. Las empresas incluso deben facilitar foros electrónicos para que los accionistas se comuniquen y coordinen antes de la junta. La unión hace la fuerza incluso en la bolsa. No participar es renunciar a influir. Dejemos la junta y centrémonos en quien lleva el día a día. El Consejo de Administración. ¿Quiénes lo componen exactamente? Bueno, básicamente hay 3 perfiles. Consejeros ejecutivos, que son la alta dirección de la empresa. El CEO, por ejemplo. Exacto. Luego, los dominicales, que representan accionistas con paquetes importantes de acciones. Y finalmente, los independientes. Estos últimos son cruciales para el resto de accionistas, los minoritarios. ¿Por qué son tan relevantes los independientes? ¿Qué les diferencia? Porque se les presupone elegidos por su valía profesional y sobre todo sin vínculos directos ni con la gestión diaria ni con los grandes accionistas de referencia. Su papel teórico es defender los intereses de todos los accionistas, aportando objetividad y supervisión independiente. Entiendo. Una fuerte presencia de independientes en el Consejo suele ser una buena señal de buen gobierno corporativo. Son, en cierto modo, los garantes del equilibrio. ¿Y qué hace exactamente el Consejo, además de reunirse y deliberar? ¿Cuáles son sus funciones clave? Su labor es dirigir y supervisar. Definen la estrategia global de la compañía, aprueban los presupuestos anuales y las grandes inversiones. Establecen políticas clave, como la financiera, la de responsabilidad social corporativa, la de dividendos, vigilan los riesgos, nombran a la alta dirección. Un trabajo complejo. Y muy importante, formulan las cuentas anuales que luego van a la Junta y supervisan toda la información que se da al mercado. Son el motor y el control diario de la compañía. Pasemos ahora a operaciones corporativas que impactan directamente en el bolsillo y la posición del accionista. Las ampliaciones de capital, por ejemplo. Sí, son la forma clásica que tienen las empresas de captar fondos emitiendo nuevas acciones. Normalmente se pide un precio superior al valor nominal de la acción. Esa diferencia es la prima de emisión.
Vale. A veces no entra dinero directamente, sino activos. Son las ampliaciones no dinerarias. O se hacen con cargo a reservas, las llamadas liberadas, que es más bien una forma de retribuir al accionista. Y volvemos a los derechos de suscripción preferente, los DSP. Si hay una ampliación con desembolso, ¿qué hace el accionista con esos derechos que recibe? Pues tiene un dilema interesante y con fecha límite, ojo. Recibe esos DSP y tiene básicamente tres opciones. 1. Ejercerlos, poner dinero y comprar las nuevas acciones para mantener su porcentaje en la empresa. Mantener el peso. 2. Venderlos en bolsa. Si no quiere o no puede invertir más, puede monetizarlos, tienen un valor. Y 3. Comprar más derechos en el mercado. Si quiere aumentar su participación en la ampliación, puede comprar más DSP a otros accionistas para suscribir más acciones nuevas. O sea que hay que tomar una decisión activa sí o sí. Sí, sí. Lo crítico es actuar antes de que caduquen esos derechos. Suelen ser unos 15 días de negociación. Si no haces nada, ni los usas ni los vendes, se pierden, desaparecen. Entendido. Es una decisión activa. ¿Qué hay de las fusiones? Suenan a operación grande. Lo son. Implican la unión de dos o más sociedades en una sola. Requieren la aprobación en las juntas generales de todas las empresas implicadas. ¿Y para el accionista? Pues si la fusión prospera, las acciones de las empresas que desaparecen se canjean automáticamente por acciones de la sociedad resultante según una ecuación de canje que se fija previamente. El accionista pasa a ser dueño de una entidad, en teoría, más grande o más eficiente. ¿Puede un accionista oponerse eficazmente a una fusión si no le convence? ¿Tiene alguna salida? A ver, si vota en contra, pero la mayoría aprueba. La fusión sigue adelante. El derecho a separarse, es decir, a que la empresa te compre las acciones a un precio tasado por no estar de acuerdo. Sí. Solo existen casos muy específicos que marca la ley. Por ejemplo, si cambia radicalmente el objeto social de la empresa o si traslada su domicilio social al extranjero. No es lo habitual en una fusión normal. Vale. No es una puerta de salida fácil. Otras operaciones más técnicas. Split y contra-split. ¿Qué son? El split o desdoblamiento es dividir las acciones existentes en más acciones. Por ejemplo, cada acción vieja se convierte en 2 o 5 nuevas. ¿Y eso para qué? El objetivo es bajar el precio unitario de la acción en bolsa, para hacerla más accesible a pequeños inversores y aumentar su liquidez, su facilidad de compra-venta. El valor total de tu inversión no cambia, solo tienes más trozos. Vale, más acciones, pero más baratas. Exacto. Y el contra-split o agrupación es justo lo contrario, agrupar varias acciones viejas en una nueva. Se hace para subir el precio unitario, a menudo para evitar precios muy bajos que pueden dar mala imagen o incumplir normas del mercado. Requieren acción del inversor. El split no suele requerir nada, se ajusta automáticamente. El contra-split sí puede implicar ajustes si tienes un número de acciones que no es múltiplo exacto de la agrupación. Te suelen compensar la fracción. Y para terminar el capítulo de operaciones, las OPAs, las ofertas públicas de adquisición, dan mucho que hablar. Sí. Una entidad, que puede ser otra empresa o un grupo financiero, lanza una oferta para comprar acciones a todos los accionistas a un precio fijo. Puede ser en dinero, en acciones de la propia entidad oferente o una mezcla. Y la clave aquí es recordar que acudir a la OPA es en principio voluntario para el accionista. ¿Qué alternativas tiene entonces el accionista ante una OPA? ¿Qué puede hacer? Pues tiene tres caminos principales. 1. Ignorarla, no hacer nada y quedarse con sus acciones como estaba. 2. Aceptarla, dar la orden a su broker o banco para vender sus acciones al precio ofrecido en la OPA. Y 3. Vender las acciones directamente en el mercado. A veces, durante la OPA, el precio en bolsa puede superar al de la oferta, o simplemente prefiere esa vía. Hay que estar muy atento entonces. Especialmente con las llamadas OPAs de exclusión. Su objetivo es sacar la empresa de bolsa. Si no acudes y la OPA triunfa, te puedes quedar atrapado, con acciones sin mercado líquido y con mucho menos información disponible. Un riesgo importante. Sí. Y a veces, tras una OPA exitosa, si el oferente alcanza un porcentaje muy alto de capital, puede activar mecanismos como el squeeze out, que le permite forzar la venta de las acciones restantes. Obligarte a vender. O al revés, los minoritarios que queden podrían tener derecho a un sell-out, forzando al oferente a comprarles. Pero bueno, son casos más específicos. Queda meridianamente claro que la información es poder en todo este entramado. Es fundamental estar informado. ¿Dónde buscarla de forma fiable? ¿Dónde ir? Siempre a las fuentes oficiales. La primera, la web de la propia empresa. Suelen tener una sección específica para accionistas e inversores. Sí, el Investor Relations. Eso es. Y la segunda, y fundamental,
La web de la CNMV. Ahí está registrada toda la información pública relevante que las empresas están obligadas a comunicar. Hechos relevantes, cuentas anuales, folletos de operaciones, información sobre gobierno corporativo, todo. ¿Y si tengo dudas? La CNMV también tiene un teléfono de atención al inversor que puede ser útil para consultas generales. Grandes áreas para simplificar. Primero, la información general sobre la acción. Número de acciones, en qué mercados cotiza, la agenda del inversor, los folletos de emisión o admisión, los estatutos de la sociedad, quiénes son los accionistas significativos. Lo básico para situarse. Segundo, la económico-financiera. Las cuentas anuales auditadas, los informes de gestión, los resultados trimestrales o semestrales y las explicaciones que da la empresa sobre esos resultados. Y tercero, la información sobre gobierno corporativo. Cómo se dirige y controla la empresa. Esto incluye los reglamentos de la Junta y del Consejo, quiénes son los consejeros, sus perfiles, sus remuneraciones, si existen pactos importantes entre accionistas. Mencionas el gobierno corporativo. ¿Puedes explicar un poco más qué es exactamente? Claro, es el conjunto de normas, principios y prácticas que regulan cómo se dirige y se controla una sociedad. Busca asegurar la eficiencia, la transparencia y la protección de todos los accionistas. Dentro de esto, es importante saber que las empresas cotizadas deben tener comisiones específicas dentro del Consejo, como la Comisión de Auditoría o la de Nombramientos y Retribuciones. ¿Y qué hacen esas comisiones? Supervisan áreas críticas. La de auditoría vigila las cuentas y la relación con el auditor externo. La de nombramientos y retribuciones propone candidatos al Consejo y define la política de sueldos. Y es clave que en estas comisiones haya mayoría de consejeros independientes. ¿Y el famoso Código de Buen Gobierno es ley o es más bien una guía de buenas intenciones? Son recomendaciones, no obligaciones legales estrictas. Funciona bajo el principio de cumplir o explicar. Cumplir o explicar. Sí, las empresas publican anualmente un informe anual de gobierno corporativo, el IAGC, donde detallan qué recomendaciones del código siguen y si no siguen alguna, por qué no lo hacen. Un alto grado de cumplimiento suele ser una señal positiva para el accionista minoritario, ya que indica un compromiso con la transparencia y las buenas prácticas de gestión. Y la política de remuneraciones de los consejeros. Siempre genera cierto debate, ¿no? Sí, por eso hay transparencia. Existe un informe anual específico sobre lo que ha cobrado cada consejero, detallado. Ese informe se somete a voto consultivo, no vinculante, en la Junta General. Consultivo. Pero ojo, lo que sí necesita aprobación vinculante de la Junta, o sea que los accionistas tienen la última palabra, es la política general de remuneraciones para los años siguientes. Ese es un punto de control importante. Entendido. Para ir cerrando, ¿qué papel juega en todo esto la responsabilidad social corporativa, la RSC? Bueno, la RSC son las acciones voluntarias que realiza la empresa para mejorar su entorno social, medioambiental o laboral, más allá de lo que exige la ley. No está supervisada directamente por la CNVM como la información financiera, pero cada vez más inversores la consideran un factor relevante a la hora de valorar una empresa. ¿Por qué? Porque puede indicar una gestión más sostenible, más consciente de los impactos a largo plazo y potencialmente menos expuesta a ciertos riesgos reputacionales o regulatorios. Es un elemento más en el análisis. En definitiva, y resumiendo mucho, ser accionista informado requiere una actitud activa. No basta con comprar y esperar a ver qué pasa. Totalmente. Hay derechos que hay que conocer y, si se considera oportuno, ejercer. Hay información que buscar activamente y entender. Y hay decisiones clave de la empresa que conviene comprender. Requiere dedicarle tiempo y atención, vamos. Exacto. Consultar la información disponible en la CNMV y en la web de la empresa, entender cómo funciona la Junta y el Consejo y saber qué implican las operaciones corporativas es esencial para proteger la inversión y tomar decisiones fundamentadas. Fijarse en la transparencia general de la compañía y en la presencia y rol de los consejeros independientes en el Consejo son sin duda buenos puntos de partida para evaluar la calidad de su gobierno. Pues cerramos este análisis tan completo con un par de preguntas en el aire para la reflexión de quien nos escucha. La primera, dada la concentración de poder que suele haber en las empresas cotizadas, ¿qué mecanismos reales y efectivos podrían usar los accionistas minoritarios para coordinarse y amplificar su voz de forma significativa? Buena pregunta. Y la segunda, pensando como inversor o inversora más allá del beneficio puramente económico, ¿qué peso relativo deberíamos dar a factores como el buen gobierno corporativo o la responsabilidad social a la hora de decidir si invertimos en una empresa o no?
ahí las dejamos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del accionista. Un placer. Hasta la próxima.